Bueno, buenos días. Mi nombre es Pablo Contreras. Soy ejecutivo técnico comercial de la firma Security One y hoy vamos a estar hablando un poquito sobre configuración de entradas y salidas del arma, detectores Pyronix y las características de la ADVR que tienen estas funciones. Bien, en principio vamos a ver entonces la ADVR serie 7200 con entradas y salidas de alarmas, sus características, las ventajas de nuestros DVRs. ¿Sí? Luego vamos a hablar de detectores Pyronix, las diferentes tecnologías que existen. Y luego vamos a hablar de entradas y salidas de alarma y configuración, ¿sí? En el DVR. Y les vamos a pasar un circuito electrónico, ¿sí? Para que puedan conectar un relé al equipo y desde ahí poder comandar, por ejemplo, las luces de una casa. Bien, estas son las características principales de las grabadoras Entry-Level. En este caso nos vamos a hablar mucho del modelo ese que tenemos ahí arriba, que es el DS7200 HQ-HI K1. K1 significa el 1 que viene para un solo disco, y en el caso que diga K2 es que viene para dos discos. Y barra NIO, cuando diga NIO, ¿sí? Porque puede ser que tenga el mismo código y no diga NIO, el NIO significa que tiene entradas y salidas de alarmas. Eso es muy importante para lo que vamos a ver hoy, ¿correcto? Vamos a hablar un poquito del cruce de línea y zona de intrusión. ¿Sí? En las DVR Entry-Level, en las series 7200 HQ, HI, que son las que habitualmente llevan ustedes con alarmas, nos da la posibilidad de configurar un cruce de línea y una zona de intrusión. Esto va a ser muy efectivo a la hora de detectar, ¿sí? Una persona que entre en un espacio determinado o que cruce una línea en un espacio determinado. Cuando nosotros configuramos habitualmente por ejemplo, las HG-HI, solamente tienen detección de movimiento. Y esa detección de movimiento no siempre es lo más efectivo. La detección de movimiento, yo digo que más que nada es para, por ejemplo, grabar o no grabar, ¿sí? Para ocupar menos espacio en el disco. Pero realmente no es para mandar una alerta al celular, porque muchas veces va a depender de la condición de iluminación que haya en el lugar, ¿sí? Y quizás no sé, funciona el infrarrojo y pasa una pelusa y me manda una alerta de que detectó movimiento. ¿Sí? No es un PIR de alarma que luego vamos a hablar. Están preparados para grabar y no grabar. Por eso es muy importante saber configurar el cruce de línea y la zona de intrusión en los equipos básicos, ¿sí? Para poder aprovechar eso y realmente tener una alarma un poquito más efectiva. Vamos a ver unos ejemplos. En el lado de la izquierda tengo una línea, ¿sí? Que cruza, y si alguien pasa de un lado para el otro, yo puedo tener un traspaso de línea y me va a generar un evento, ¿sí? Que ahora vamos a ver a continuación cómo lo vamos a configurar en el equipo. ¿Sí? Si bien esto no es una capacitación donde enseñamos a configurarlo, ¿sí? Como la capacitación que he dado de configuración de DVR, donde vemos absolutamente todo, algunas cosas se las quiero mostrar porque a veces uno no sabe dónde ir a buscarlas en el DVR y ya les va a quedar claro con este videito. Detección de intrusión. La intrusión yo puedo marcar ahí como se ve en la imagen, un cuadrado, y si se estaciona un auto o si se completa un porcentaje determinado de ese cuadrado, me puede mandar una alarma al celular, ¿sí? O al centro de monitoreo. Supónganse que yo le pongo que para que me mande la alarma al centro de monitoreo, ¿sí? Se tenga que completar el 50% o el 60% de ese cuadrante. ¿Sí? Quiere decir que si pasan dos personas caminando, no van a llegar a completar ese cuadrado y a mí no me va a disparar una alarma. Entonces, esto lo puedo utilizar como una verdadera intrusión para que realmente se dispare una verdadera alarma. Bien, acá estamos dentro del equipo por el panel web. Si nosotros entramos a la dirección del equipo,
¿sí? A la dirección IP del equipo, vamos a poder entrar al panel web. En el área de configuración evento inteligente nos aparecen todas las inteligencias, todo este tipo de inteligencias que puedan tener las cámaras. Tengan en cuenta que solo se va a habilitar las inteligencias que tengan el equipo o que tengan la cámara, ¿sí? En lo que es analógico Turbo HD, las inteligencias están en el equipo, en el DVR, no están en la cámara, ¿sí? En lo que es cámaras IP, las inteligencias siempre, en el caso de Hikvision, están en las cámaras. En el caso, vamos a suponer que tengamos cámaras analógicas Turbo HD, yo tengo el equipo, puedo venir a detección de intrusión, me va a permitir en un equipo convencional, me va a dar dos inteligencias. Entonces yo puedo configurar una detección de intrusión, ¿sí? O un cruce de línea. En este caso estamos viendo dónde se habilita la detección de intrusión, ¿sí? Eso va a aparecer coloreado, ¿correcto? Coloreado para que me va a indicar que realmente yo puedo configurar eso. Si está en color gris, ¿sí? Vamos a suponer, ahí vamos a leer que en un lugar dice detección de entrada de área o dice detección de aparcamiento, son diferentes inteligencias. Por lo tanto, como las cámaras que yo tengo en este caso van a ser analógicas, no va a haber forma de configurar eso, salvo que compre una cámara que tenga esa inteligencia. Bien. Bien, les consulto si me están escuchando bien una vez más, si vamos bien, así continuamos. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, esta es una DVR que yo tengo particularmente en mi casa y quise, bueno, mostrarles un poquito qué es lo que se puede hacer. Yo ahí lo que hago con la intrusión es configurar un área, un cuadrado determinado, que yo lo voy a pintar, y voy a completar el umbral. Ahí abajo dice umbral, que es la primera escala. El umbral es la cantidad de tiempo que se tiene que posicionar algo en ese cuadrante para mandarme la alerta. Por ejemplo, yo le puse 1. Quiere decir que si pasan por ese cuadrado, vamos a poner que viene una persona, tiene que estar un segundo, ¿sí? Para que realmente me mande la alerta. Y yo este ejemplo se los voy a dar suponiendo que ustedes tengan que instalar en una casa y el propietario tiene un garage en la parte exterior de su casa y está podrido de que el vecino le estacione el auto en la entrada de su garage. Yo podría configurar una intrusión, dibujar un cuadrado de la imagen y decir que si ese auto se posiciona en ese cuadrante dentro y completa el 80% del cuadrado, me mande una alerta a mi celular que alguien estacionó. Y yo podría ponerle que si pasa de largo, no me tome esa detección, pero si está 3 segundos estacionado ahí, automáticamente me mande una alarma, ¿sí? Al celular o al centro de monitoreo. Entonces, de esa manera lo configuramos. Fíjense que cada vez que yo hago un cambio, tengo que poner abajo guardar. Eso es importante para que guarden los cambios. Y tengo un calendario de días y horarios. Yo puedo hacer que esa intrusión funcione constantemente durante las 24 horas, los 7 días de la semana, o ponerle un calendario con determinados días. Bien, y ante determinado evento yo puedo definir, supongamos que se estacionó el auto y yo le puedo dar al equipo la orden de qué quiero, qué es lo que va a hacer el equipo. Me puede mandar un aviso al celular, al centro de monitoreo, me puede mandar un mail, es decir, yo acá es donde voy a configurar en el modo de enlace, voy a configurar qué quiero que haga cuando detecte, cuando pase ese evento puntual, qué quiero que haga el equipo, ¿sí? Mandar un mail, un aviso audible, que el equipo empiece a sonar. Desde acá es de donde yo configuro todo ese tipo de eventos, digamos, qué va a hacer el equipo. Ahí fíjense también que tienen salidas de alarma, ¿sí? Ahora vamos a hablar de las salidas de alarma. Si yo tuviera conectado un relé, puedo hacer que se prenda una luz de una casa,
cuando detectó un movimiento, cuando detectó una intrusión. Y desde acá es donde lo van a configurar. Ahora lo vamos a ver. Bien, ahora vamos a la detección de traspaso de línea, ¿sí? Nuevamente habilitamos la detección y lo que hacemos es dibujar en la imagen una línea. Y yo tengo acá que puedo configurar si pasa una persona de A a B, ¿sí? O de B a A, o de A a B o de B a A. ¿Qué quiere decir? Que si va una persona en una dirección, me lo detecte, y si viene en otra, puedo hacer que no me lo detecte o que me lo detecte en diferentes direcciones. También lo podría hacer en una calle. Puedo hacer un cruce de línea y si pasa un auto en contramano, que me mande una alerta a la señal de monitoreo. Lo mismo, configuramos todo lo que es el calendario y también después vamos a configurar qué queremos que haga con ese evento. Bien, vamos a hablar de alarma de audio y on-beef. Bien, nosotros, que muchos no lo saben, tenemos en el equipo algo que se llama detección de sección de audio. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un micrófono en el equipo u un micrófono en la cámara, yo puedo hacer que esté escuchando un determinado nivel de ruido, podemos suponer que tenga un motor, y yo puedo hacer que si ese motor dejó de funcionar, me cambien los decibeles y automáticamente me mande una alerta. O supongamos que sea también un motor, por poner un ejemplo, y ese motor empieza a tener un ruido no habitual, no sé, rulemanes, lo que sea, otro tipo de frecuencia de ruido, otra frecuencia, lo que va a hacer es variar el sonido y también me va a generar una alerta. ¿Sí? Esa es la detección de sección de audio. Están todos los equipos que tengan entradas y salidas de audio. Bien, todos nuestros equipos tienen la norma on-beef. ¿Qué quiere decir esta norma? Es una norma creada en el 2008 por los principales fabricantes de cámaras. La especificación on-beef garantiza la compatibilidad entre productos de video en red con independencia de la marca comercial. Acá hay algo importante que no todos lo saben. Vamos a suponer, on-beef es para cámaras IP. Vamos a suponer que yo traigo una cámara IP y la quiero poner en mi equipo. ¿Sí? Todas las cámaras profesionales, ya sea Pelco, Bosch, todas tienen la norma on-beef. Esto nos va a asegurar que la vamos a poder instalar en nuestro equipo. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Nos asegura la norma on-beef que vamos a poder visualizar y vamos a poder grabar. Quizás, depende de la marca, no funcione el resto de las inteligencias que tienen las cámaras. Por ejemplo, detección de movimiento. ¿Qué quiere decir? Que yo traigo una cámara marca Pelco, la instalo en mi equipo, la voy a poder ver y la voy a poder grabar. Si quiero que funcione una inteligencia que tenga la cámara, como un cruce de línea o una detección de movimiento, que es lo más básico, no va a funcionar seguramente. Va a depender mucho del fabricante si dejó liberado para que otros lo puedan utilizar. En el caso de Hikvision, si ustedes compran una cámara de Hikvision, es factible que esas inteligencias Hikvision las comparte y las pone en la cámara en otro equipo y les va a funcionar. Pero todo es a prueba y error, hay que probarlo. Entonces, tengan en cuenta que lo que nos va a asegurar la norma on-beef es poder visualizar y grabar. Bien, hablamos de detección de movimiento, que es lo que estábamos hablando antes, es cuando detecta movimiento pone a grabar en el equipo. Acá se aconseja en lugares críticos como cajas, en un comercio que esté apuntando una cámara a una caja, en esos lugares críticos se aconseja siempre la grabación que esté constante, ¿correcto? Y en lugares como pasillos, lugares así, yo puedo utilizar la detección de movimiento para grabar o no grabar. Después tenemos la cualidad de grabación en la nube, nos permite grabar en Google Drive. ¿Sí? No es grabar, sino subir imágenes, en realidad está mal traducido. ¿Sí? Hoy en día lo que podemos hacer es, cuando detecta movimiento, podemos hacer que suba a la nube, ¿sí? Tanto un Dropbox como Google Drive. En el video de configuración de DVR enseñamos a configurarlo. Luego, veo que antes estaban preguntando por el video de configuración. Luego, a su ejecutivo de cuentas, si quieren, le piden el video de grabación de
de equipos como para que lo puedan ver y aprender a cómo configurarlo. Luego tenemos los niveles de usuarios, ¿sí? Yo puedo crear diferentes usuarios en el equipo y ponerles diferentes privilegios, digamos, si pueden ver la grabación, si pueden solamente visualizar, ¿sí? Todos los privilegios que se puedan dar. Si pueden, lo que nunca va a poder hacer un usuario es borrar, ¿sí? Nadie puede borrar, ni siquiera el administrador. Lo único que podría hacer el administrador del equipo es directamente formatear o volver a cero el equipo y si eso pasó, queda en evidencia que fue el administrador quien borró todo, ¿verdad? Pero un administrador que no sea el administrador principal, ¿sí? Por más que yo le dé todos los recursos, no va a poder grabar. Lo que sí no va a poder borrar. Lo que sí puede hacer es, ustedes saben que tenemos la forma de configurar que cuando llega al final, ¿sí? Cuando se acabó el disco rígido, empieza a pisar toda la información nuevamente. Si yo veo un video crítico, lo que puedo hacer es marcarlo para que ese video no se borre bajo ningún punto de vista. Luego tenemos BCA. El BCA va a funcionar, ¿sí? Por ejemplo, el BCA dice contador de personas, identificación de patentes, ¿sí? Todo eso lo hacen nuestros equipos básicos. Puedo tener una cámara IP que cuente personas, ¿sí? Por ejemplo, hay lugares en mercados. Yo particularmente tengo un cliente que es Hazard Servicios, el cual ellos en los mercados están colocando este tipo de cámaras para contar personas, cuántas personas hay en el lugar, para ver en qué horario entra más gente o entra menos gente. Y ellos, ténganlo en cuenta porque esto es importante, lo que me pidieron en su momento fue todo lo que es la parte de la programación de la cámara IP, que se llaman SDK. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos querían integrarlo con un sistema que ellos tenían. Entonces, ¿por qué? Porque en el caso nuestro, cuando yo voy al BCA, ¿sí? Y quiero ver cuántas personas ingresaron o salieron, yo tengo que apretar un botón y me sale el total. Y ellos querían, con su sistema, ver en vivo cuánta gente iba entrando y cuánta gente iba saliendo. Lo que nosotros hicimos es brindarles toda esa información de programación de SDK y lo implementaron con su sistema. Entonces, lo que tienen que saber es que si algún día ustedes necesitan ese tipo de información de los SDK para integrarlo con algún otro sistema, nos lo pueden pedir. Bien, referido al BCA, tengan en cuenta que necesitan una cámara que cuente personas, ¿sí? No es que cualquier cámara va a contar personas o identificar patentes, lo mismo. La ventaja de Hikvision es que todas las inteligencias están en las cámaras. Entonces, ¿qué nos permite eso? Nos permite escalarlo. Vamos a suponer que yo tengo una cámara que tiene detección de patente, ¿sí? Y quiero agregar más cámaras con detección de patente. Yo no necesito cambiar el hardware, no necesito cambiar el equipo, ¿correcto? Porque la inteligencia está en la cámara. Otras marcas, ¿sí? Las inteligencias las hace el servidor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega un momento que si yo empiezo a agregar cámaras con inteligencias, me quedó el chico el servidor y tengo que cambiar el servidor. La gran ventaja de Hikvision, si bien sus cámaras son un poco más caras, es que toda la inteligencia está en las cámaras. Entonces yo nunca voy a tener que cambiar el hardware, ¿sí? El NVR no lo voy a tener que cambiar. Ni el servidor si es que lo voy a visualizar por el IBMS 4200. Bien, continuamos. Entradas de audio. Les muestro acá rápidamente. Generalmente en el modelo este que estamos hablando, HQHI 7200, van a ver que tenemos entradas y salidas de audio. Entonces me permite poner, depende de la cantidad de entradas y salidas que tenga el modelo, en este caso tiene una entrada y una salida, yo puedo ponerle un parlante por RCA para poder escuchar, ¿sí? Para poder hablarle, yo puedo hablarle tanto desde el celular, le puedo mandar al equipo, ¿sí? O desde un IBMS le podría hablar al equipo, digamos, a la salida y escucharse por los parlantes. Y tengo un micrófono que yo lo puedo colocar donde quiera. Generalmente los micrófonos son ambientales, hay que tener en cuenta eso. Si yo quiero realmente escuchar una conversación, o tiene que estar muy bien puesto el micrófono cerca de donde va a estar la persona conversando,
¿sí? O en la habitación o en el lugar donde lo pongan no tiene que haber mucho ruido. ¿Sí? Eso va a depender del micrófono que ustedes utilicen. Cuando ustedes compran cámaras IP que ya vienen con su micrófono incorporado, ese micrófono es ambiental. ¿Sí? Les puede pasar que pongan una cámara en un lugar donde hay mucho barullo, los va a llamar el cliente y le va a decir, no escucho nada, escucho barullo. ¿Sí? Y quiere escuchar la conversación. Es como en el estudio de televisión que tiene un micrófono al lado de la boca. Si vos querés escuchar una conversación, vas a tener que poner un micrófono aparte, ¿sí? Un micrófono direccional para que pueda captar ese audio. Ténganlo en cuenta porque muchas veces hay gente que se cree que pone una camarita y ya escuchó todo, ¿no? Y va a depender mucho del ambiente donde está colocado. Envíos de correo. Bueno, el equipo nos permite enviar correos con eventos, con imágenes, ¿sí? Con 1, 2, 3 imágenes. Podemos tener acceso remoto, ¿sí? Acceso remoto desde nuestra aplicación HIC Connect, desde el celular o desde el IBMS 4200, desde una PC, ¿sí? Podemos entrar al equipo. Después tenemos la función Smart Playback, que es la reproducción inteligente de una manera rápida. Y en el Smart Playback lo que nos permite, a diferencia de otras marcas, que está muy bueno, es que yo lo que puedo hacer es en la grabación hacer una intrusión o un cruce de línea. Puedo poner una línea, ¿sí? Y me va a traer ese evento cuando alguien pasó de un lado para el otro, ¿sí? Esa es la gran ventaja del Smart Playback de Hikvision. Bien, es compatible con todas las tecnologías este modelo que estamos hablando, que vamos a aprender un poquito. TBI es la norma de Hikvision, CBI es la norma de Dahua, HD son cámaras genéricas, CBBS son las analógicas tradicionales y cámaras IP. Esta serie de equipos 7200 HQ-HI, por ejemplo, la de 4 canales soporta una cámara de IP, la de 8 canales soporta 2 cámaras IP y la de 16 también 2 cámaras IP. Si el equipo fue comprado acá, ustedes pueden hablar con su vendedor y que les mande la actualización del firmware y van a poder configurar todos los canales en IP, es decir, pueden transformar el equipo en totalmente híbrido cambiando el firmware, ¿sí? Y van a tener la cantidad de canales que ustedes quieran, o sea, 5 canales analógicos, vamos a suponer que es una DVR de 8. Van a tener 5 canales analógicos y 5 canales IP, o 10 canales IP. Grabación en tiempo real, ¿sí? En el caso de este equipo tiene grabación en tiempo real. Las series más económicas graban en 12 cuadros, ¿sí? Grabación en tiempo real es 25 cuadros. Salida de videos analógicos 1080 y 4K. Compresión de video H264, H264+, H265 y H265 Plus, que es la nueva compresión. Esto nos permite, si nosotros configuramos el equipo en H265, tener una mayor compresión de video y vamos a ocupar muchísimo menos espacio en el disco rígido. Esto nos va a permitir ahorrar en storage y a la hora de tener una cotización, ajustar bien los números para que realmente ganemos un presupuesto, ¿sí? Porque vamos a ahorrar en disco rígido. Acá lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Nuestro software cliente, que es gratuito, el IBMS 4200, ¿sí? Nos permite grabar en todas estas compresiones, ¿sí? Nos va a permitir visualizar todas estas compresiones. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo voy a un cliente y ya tiene, vamos a suponer que el IBMS, ¿para qué utilizo el IBMS? Para concentrar varios equipos. Supónganse que yo en una empresa tengo 10 equipos y 20 cámaras y quiero verlas todas en un mismo software. ¿Qué utilizo? El IBMS 4200, una PC servidora con una buena placa de video para poder visualizar todos los equipos en una pantalla, ¿sí? Poder elegir qué equipos quiero ver en el mismo programa, ¿sí? Cuando utilizamos compresión H265, ahí vamos a necesitar más hardware, vamos a necesitar más PC. Por lo tanto, tengan en cuenta, porque muchas veces pasa que el cliente tiene una máquina vieja, una i3, ¿sí? Y de repente no está dispuesto a invertir en una i7, en una máquina grande, con buena placa de video para poder visualizar todo junto.
Entonces ahí vamos a tener que bajar a H264, H264 Plus, donde al equipo ya no le va a costar tanto poder visualizar eso, ¿sí? Eso es muy importante entenderlo. Diagnóstico de calidad de imagen, ¿sí? Nosotros podemos configurar el equipo para que si hay una mala señal de video o alto brillo o si se ve borroso, me mande una alerta a la central de monitoreo. Antiesmascaramiento lo mismo, si alguien me tapa la cámara, ¿sí? Con spray, con aerosol, ¿sí? Después tenemos lo que se llaman zonas de máscaras. Las zonas de máscaras, vamos a ver acá cómo se configura. Y ahí tenemos un ejemplo, yo puedo en una determinada imagen, puedo, como ahí lo indica la flecha, puedo cubrir un lugar, porque puede ser que la imagen dé a la ventana de un vecino y no quiere que lo graben, o haya en este caso una puerta y es la gerencia y no quieren que se vea quién está dentro. Esas son máscaras de privacidad que se pueden configurar en el equipo. Bien, cuota de disco. La cuota de disco, que muchos no lo saben, bajo una cuota de disco a cada cámara se le puede asignar una cuota de espacio para la grabación y capturas. Esto nos ayuda a gestionar el espacio de almacenamiento de una manera más organizada. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo varias cámaras, yo puedo definir darle en el disco rígido, ¿sí?, un espacio determinado, una cuota determinada a una determinada cámara. Vamos a suponer que tengo 4 cámaras y la cámara más importante para mí y que necesito más tiempo de grabación es la cámara que está en el canal 1. Bueno, yo le voy a dar una cuota de disco a esa cámara para que, ¿sí?, la mitad del disco, ¿sí?, tenga con esa cámara, con el canal 1, y el resto, que no me interesa tanto, le voy a dar menor tiempo. Entonces voy a tener 3 meses de grabación, por ejemplo, para esa cámara y para el resto menor cantidad de días. Luego tenemos el canal 0. Esto es muy importante, sobre todo en lugares como algunas provincias donde nosotros tenemos cooperativas de internet donde no nos da mucho ancho de banda, ¿sí? Entonces lo que logramos hacer acá, fíjense que tengo una imagen a la izquierda, vamos a suponer que ese es un canal, ¿sí? Y en ese canal yo le puedo asignar, vamos a suponer que la cooperativa solamente me da 256K, ¿sí? No tengo un mega, tengo 256K. Lo que hago es configurar todas las cámaras, la totalidad de las cámaras, como en la imagen de la derecha, la totalidad de las cámaras con 256K, ¿sí? Y si yo voy con el mouse y aprieto sobre una de las imágenes, porque estoy viendo algo interesante, me va a traer esa cámara en 256K. Es decir, que siempre voy a tener 256K. Si no utilizo el canal 0, si yo configuro un canal con 256K y el resto de los canales con 256K, me va a ir ocupando ancho de banda. Y eso va a hacer que si yo tengo 256K y estoy configurando y tendría que tener 1 mega, ¿sí?, toda esa imagen se me va a trabar. Por eso se utiliza mucho en esos lugares donde tenemos problemas de internet el canal 0. Desde acá, desde esta área es donde lo van a configurar. Ven, acá yo puedo poner desde 32 KB a 2 mega para que se vea todo en un solo canal. Y llegamos a la parte más importante, que es entradas y salidas de alarma, ¿sí? Y acá vamos a hablar un poquito de los sensores Pyronix, para luego entrar a la configuración y mostrarles el circuito electrónico. ¿Qué podemos colocar? ¿Qué podemos instalar en las entradas de alarmas? Podemos poner un magnético, ¿sí? Podemos poner un botón de pánico, podemos poner un PIR de alarma. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un PIR de alarma y detecta movimiento, yo puedo darle una orden al equipo, que empiece a sonar el equipo, que me mande un mail, que me mande una notificación ¿cómo se llama?, al celular, que se abra la imagen en pantalla completa. Lo mismo con un botón de pánico. Yo puedo tener un botón de pánico en una casa, yo aprieto el botón con una entrada de alarma y puedo hacer que me mande un aviso al celular,
¿sí? Esto se utiliza mucho. O un magnético, ¿sí? Que yo puedo hacer que si se abre una puerta, por ejemplo, si ustedes ven arriba dice salida de alarma, activación de grabación y enlazar. Yo puedo enlazar que cuando abran una puerta, puedo enlazarlo con un domo PTZ y que ese domo PTZ, cuando abrieron una puerta, se posicionen mirando esa puerta, por ejemplo, durante determinado tiempo. Para eso se utilizan las entradas de alarma, ¿sí? Y tenemos las entradas y tenemos las salidas. Yo ante una entrada, que puede ser un PIR de alarma, puedo hacer que el equipo por las salidas tome una determinada acción, que ahora luego lo vamos a ver. Bien, no sé si todos lo saben, pero Hikvision compró una prestigiosa marca de lo que es alarmas, ¿sí? De intrusión, que es la marca Pyronix, ¿sí? Que es líder en el mercado de intrusión. Nosotros vamos a hablar hoy de los PIR de alarmas, ¿sí? De los sensores, vamos a estar hablando de las diferentes tecnologías, ¿sí? Vamos a ver las ventajas y las bondades de estos sensores que estamos teniendo con mucha, pero mucha tecnología, que esto nos va a evitar falsos disparos, ¿sí? Y que tantos dolores de cabeza no les traiga a los instaladores. Bien, antes que nada voy a hablar de los grados de certificación. Hikvision compró la marca Pyronix, que es una fábrica inglesa, ahora pertenece a Hikvision, ¿sí? Y en Europa se utilizan los grados de certificación, en este caso son estas normas que ustedes están viendo ahí, que es la 50131, que son normas, ¿sí? Que nos van a permitir comprender dónde va a ir cada sensor de acuerdo al grado de vulnerabilidad que tenga, vamos a suponer, una persona que viene a cometer un ilícito, que quiere entrar en un lugar, puede tener un grado de conocimiento. Entonces, de acuerdo al grado de conocimiento, son los grados de certificación de estos sensores, ¿sí? Cuanto mayor grado tenga ese sensor, quiere decir que tiene más seguridad. Ahora lo vamos a ver una escalita. Bien, el grado 1, cuando ustedes compren un sensor se pueden fijar si tiene los grados. Tenemos el grado 1, que es bajo riesgo, que se espera que la persona que viene, el intruso, tenga poco conocimiento de un sistema de alarmas de intrusión y esté restringido a un limitado rango de herramientas de fácil consecución. ¿Qué quiere decir? Que es una persona que no sabe mucho de lo que es alarmas y no vamos a tener, digamos, riesgo, ¿sí? Tengan en cuenta que todos los sensores de lo que es Pyronix arrancan del grado 2 para arriba. Grado 1 no fabrica. El grado 2 es un riesgo moderado. Se espera que el intruso tenga un limitado conocimiento del sistema de alarma e intrusión y tiene uso general de herramientas como multímetros. Quiere decir que ya tiene un poco de conocimiento. Ese sería el grado 2. El grado 3, riesgo moderado o alto. Se espera que el intruso sea conocedor de un sistema de alarmas de intrusión y tenga rango extenso de herramientas y equipos electrónicos portátiles. ¿Sí? Ya subimos el grado de complejidad. Y el grado 4, que se suele utilizar lo que es entidades bancarias o gubernamentales, será usado cuando la seguridad tiene prioridad sobre cualquier otro factor. Se espera que el intruso tenga habilidad o el recurso de planear una intrusión en detalle, que tenga un rango completo de herramientas, incluyendo sustituto de componentes, en un sistema de alarma o intrusión. Bien, vamos a hablar de los PIR. ¿Qué significa la sigla PIR? Significa pasivo infrarrojo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir pasivo infrarrojo? Es que el equipo no está emitiendo ninguna señal, solo va a cantar el infrarrojo, las diferencias de las temperaturas de un cuerpo en movimiento, ¿sí? Basado en la radiación infrarroja que emite el cuerpo. El sensor recibe la señal infrarroja y la convierte en pulsos eléctricos. Esos pulsos eléctricos, de acuerdo al umbral que tenga el detector, va a pasar determinado umbral y los va a conmutar en alarma. Es decir, va a detectar ese movimiento, esa diferencia de temperatura y va a pasar al estado de alarma.
Vamos a explicar rápidamente cómo funcionan estos sensores, ¿sí? Y algunas diferencias que tienen con otros sensores para que tengan en cuenta que no es un sensor normal, sino que tiene muy buena calidad dentro del equipamiento. Tenemos la lente. Las lentes en algunos modelos son intercambiables, luego vamos a hablar. Tenemos el sensor piroeléctrico, quien es que detecta ese movimiento. 2 etapas de amplificación, que esto es una distinción de los detectores Pironix, ¿sí? No todos tienen esas 2 etapas, lo cual lo hace más seguro. Y un procesador que compara esas etapas de amplificación y es el que va a conmutar al estado de alarma. En este caso, tenemos un ejemplo de una persona que viene caminando, 3 de los haces del lente lo detectan, y toma la imagen, pasa por el procesador y conmuta al estado de alarma. Bien, cobertura efectiva. La lente asférica Pironex cubre una densa área de 74 zonas, definidas en 7 niveles, con 90 grados de apertura. Cuenta también con opciones de ángulo cerrado y largo alcance, que quiere decir que yo le puedo cambiar la lente de acuerdo al sensor y puedo, en vez de tener un ángulo abierto de 90 grados, tener un ángulo más cerrado y con mayor distancia. Ahora después vamos a ver. Se puede hacer cambiando la lente como si fuera para cubrir un perímetro, ¿correcto? A la distancia. La distancia entre el sensor, esto es una ventaja del lente Pironex, la distancia entre el sensor y la lente es la misma en todas las zonas de detección. Esto nos permite que sean más precisas y también eliminar la distorsión óptica. El formato que tiene el lente, que es asférico, eso nos va a permitir en el punto cero, si nos ponemos bajo del sensor, nos va a permitir que nos tome, ¿sí? No todos los sensores tienen ese formato, ¿sí? Asférico, lo cual permite que esté cubierta la parte de abajo del sensor. Eso hay que tenerlo en cuenta. Esta óptica 3D permite un mejor enfoque de las zonas del sensor, logrando procesar los flancos positivos y negativos. Zonas 3D, bueno, estos son los beneficios, las zonas 3D, objetivo claramente enfocados, precisión precisa, sin puntos ciegos, los que yo le hablaba, en la zona 0, que es la parte de abajo, ¿sí? Los va a detectar. En el caso de Pironex, los va a detectar. Compensación digital de temperatura. Ajusta digitalmente la sensibilidad de los detectores para mantener un rango especificado en ambientes cálidos, húmedos o fríos cuando la temperatura del ambiente se acerca a la temperatura del cuerpo humano. Esto es muy importante, ¿sí? Porque esta tecnología lo que hace es censar la temperatura del ambiente y variar para que no tenga fallas, ¿sí? A la hora de detectar esa radiación, ese infrarrojo, digamos, la temperatura del cuerpo en movimiento, ¿sí? Entonces, en un lugar, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que haya una estufa que esté prendida, el sensor lo que va a hacer es que ese umbral, ¿sí? De diferencia de temperatura lo va a ir ajustando. Entonces, si tenemos una determinada temperatura afuera, va a ir siendo más preciso, porque ¿qué pasa? Si yo pongo una estufa en el ambiente, esa temperatura va a acercarse, va a ser muy próxima a la temperatura del cuerpo humano. Entonces, lo que hace esto es regula automáticamente para hacerlo más sensible y que ante una pequeña variación, ahí dispara realmente una alarma, ¿sí? Tengan en cuenta este tipo de sensores se utilizan solamente en el interior puede ser en una casa, ¿sí? En una oficina. No se suele utilizar ni en lugares donde hay vidrios, ni en lugares donde hay chapa, ya que supongamos que tengamos un tinglado de chapa, nosotros puede haber una variación de temperatura por el calor externo y nos puede dar un falso disparo de alarma. Entonces, todo este tipo de sensores, con este tipo de tecnología, se suelen utilizar adentro, ¿sí? Donde no tengamos ese tipo de problema, ¿sí? La óptica 3D y la compensación digital nos da lo que se llama la tecnología Google. Bien, acá vemos un ejemplo, ¿sí? Cómo funciona. Ahí tenemos la línea roja del centro, que es el umbral.
si tenemos más 6 o menos 6, los pulsos eléctricos positivo o negativo, siempre hay una pequeña diferencia que va tomando de acuerdo a la temperatura del ambiente, va a ir, si detecta detecta calor, eso le va a emitir un pulso eléctrico y que esté en ese umbral, si sube o baja de ese umbral, va a dar una condición de alarma, ¿sí? Esto no lo tienen todos los sensores, lo cual lo hace más preciso, tiene un rango distinto, tiene un voltaje superior e inferior, lo cual le permite ser más eficaz a la hora de detectar una intrusión. Bien, una cosa muy importante son los resistores, que son las resistencias final de línea. En el caso de Pyronix, no hace falta soldar esa resistencia, ya que viene con estos presets, de los cuales yo les puedo configurar de acuerdo al equipo de alarma que tengo, va a ir una determinada resistencia, por ejemplo, 1K ohms, o 2K o 4K, el equipo nos va a decir cuál es la resistencia final de línea, y yo con el PIR de alarma lo que voy a hacer es configurar esa resistencia final de línea, ¿sí? Ya sea para lo que es la parte de alarma y la parte de tamper, ¿sí? Esto realmente nos va a dar mucha, pero mucha ventaja, que ahora lo vamos a ver, qué es lo que nos va a facilitar, ¿sí? Nos va a facilitar el tiempo mínimo de instalación, cableado y conexiones más confiables, evitamos soldaduras, ¿sí? Y nos permite la integración con otro tipo de paneles. Es decir, esto es una gran ventaja a la hora de instalarlo, ¿sí? Pues ya no tengo que ir con el soldador, no tengo que poner la resistencia final de línea, entonces esto me va a permitir, me da esa ventaja, ¿sí? Todos los sensores de Pyronix tienen este tipo de tecnología, lo cual lo hace superior. Miramos acá cómo es que funcionan esas resistencias. Ahí tenemos en el primer caso, dice detector cerrado de corriente, circula por un RFL y por el detector. Si está en una condición normal, todo normal, está todo cerrado, toma la primera resistencia, ¿sí? En el caso del primer dibujo de arriba, y lo toma como una condición normal. En el caso del detector abierto, que es el segundo, el detector abierto, la corriente circula por las dos RFL y eso es que le avisa automáticamente al panel, ¿sí? Que estamos teniendo normalmente, digamos, se está abriendo un contacto, entonces nos va a dar nos va a armar el equipo, nos va a poner una alarma. En el caso del sabotaje, si yo uno, como en la tercera imagen, si yo uno el cable, no va a detectar esas dos resistencias y automáticamente también me va a dar el alerta de sabotaje, lo mismo que si yo corto un cable. Por eso es que se utilizan las resistencias finales de línea, para que el equipo pueda detectar esa variación de resistencia y poder, ante determinado evento que suceda, si cortan un cable, si abren un PIR, ¿sí? Avisar a la central. Bien, la función de habilitación remota de prueba de caminata. Esta función permite el apagado del LED de alarma durante las condiciones normales del operador. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos habilitar un LED para hacer la prueba de caminata y poder caminar y ver hasta dónde nos toma el sensor, si está bien ubicado, y darle ¿cómo se llama? Digamos, la configuración correcta de dónde ubicarlo al sensor. Tengan en cuenta que todos los sensores de interior tienen dos tipos de soportes, tanto de techo como de pared. Esto también es importante. Muchas veces he visto otros sensores que vienen y no tienen ni siquiera un soporte ni de pared ni de techo. En este caso, todos los sensores de interior vienen con el soporte incluido. Los sensores de exterior no traen el soporte incluido, es un adicional. Acá hablamos de algunos de los sensores que estamos teniendo habitualmente, como el COL 710DL, que es un residente y comercial, cubre hasta 10 metros, 90 grados, con su microprocesador, antimascotas 10 kilos, la sensibilidad la podemos ajustar,
tiene todo lo que hablamos, compensación digital de temperatura, ¿sí? Y es grado 2. Recuerden que todos los sensores de Pironi arrancamos del grado 2 para arriba, con resistores incluidos, ¿sí? Todos tienen básicamente el mismo tipo de tecnología. El modelo 10DP, que es hasta mascotas de 25 kilos. Seguimos con otro modelo, que es hasta 15 metros de cobertura, 85 grados, 15 dB, KX 15 dB, ¿sí? Sensibilidad ajustable, base con tamper incluido, ¿sí? Carcasa plástica con óptica sellada. Esto es muy importante, tiene muy bien sellada la óptica, ¿sí? Esto es para que no se meta ningún insecto que nos puede dificultar el día de mañana un falso disparo. Bien, estamos llegando a lo que es la tecnología microondas, ¿sí? La tecnología microondas emite y recibe una radiación de ondas al ambiente de una manera determinada y una frecuencia fija, la cual cambiará cuando estas ondas se reflejen en un objeto en movimiento, generando de esta manera una condición de alarma. Esta tecnología, a diferencia del PIR de alarma, que es pasivo, este es activo porque está emitiendo una señal. Cuando rebota en un objeto en movimiento, en una persona, me devuelve que hay una variación de señal y dispara la alarma. Esta tecnología es de grado 3, detecta cualquier intento de cubrir o enmascarar el detector, ya sea el PIR, como las microondas, con materiales tales como pintura, sprays, cinta adhesiva, papel aluminio, celofán, cartón. Permite, bueno, hablamos del microprocesador, ya hablamos, que permite procesar con rapidez las señales recibidas por el PIR. Antibloqueo. Esta tecnología asegura que se detecte cualquier circunstancia que bloquee el campo de visión. Esto es muy importante. Campo de visión de los sensores, ejemplo, la colisión de una estantería o un acopio de pales. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que yo tenga un sensor normal infrarrojo que detecta calor, ¿sí? Detecta la temperatura de un cuerpo. Si yo pongo, vamos a suponer que esté en una fábrica y de repente empieza a estibar mercadería y poner pales uno arriba del otro lado no voy a detectar absolutamente más nada. Entonces acá es donde entra en juego la tecnología microondas. ¿Por qué? Porque va a traspasar todos estos pales que vemos en la imagen y va a poder detectar si hay un movimiento del otro lado, ¿sí? Entonces acá es donde entra en juego la tecnología microondas. Vamos a ver acá y hablar un poquito de la tecnología microondas. Dice, frecuencias seleccionadas, 3 bandas de frecuencia para evitar interferencias. ¿Qué quiere decir esto? Yo, con un sensor microondas, lo tengo que poner en determinada frecuencia. No pueden haber 2 sensores que estén enfrentados o uno puesto al lado del otro que tengan la misma frecuencia. Tienen que tener diferente frecuencia para que no choquen entre sí y no me hagan disparar la alarma. Entonces, los sensores vienen con 3 frecuencias diferentes para yo poder ir configurando. La tecnología AN y OR, esto nos permite habilitar, en este caso es un sensor infrarrojo, con tecnología microondas. Y yo puedo hacer que funcionen las 2 tecnologías, es decir, que para detectar una intrusión, una alarma, para que me mande la alarma, para activarlo, puede ser que yo le ordene al PIR que detecte tanto por microondas como por lo que es la diferencia de temperatura, por infrarrojo, ¿sí? Esto lo va a hacer mucho más efectivo. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, vamos a suponer que abrieron una ventana, entró temperatura y no tengo movimiento, esa alarma no se va a disparar porque solo detectó temperatura, ¿sí? Tengo que tener las 2 condiciones para que realmente esto se dispare. Y vamos a volver para atrás. ¿Qué haríamos en esta condición? Vamos a suponer que yo tengo un sensor con las 2 tecnologías. ¿Qué es lo que pasa? Que si una persona se pone atrás de esos pales, ¿sí? Yo no voy a detectar el microondas, pero no voy a detectar
el calor del cuerpo humano que está del otro lado. Entonces, en ese caso, yo puedo utilizar la función de microondas únicamente, lo cambio a microondas, cosa de que solamente me dispare si detecta por microondas, ¿sí? Tengan en cuenta lo siguiente. Todos los sensores microondas tienen una determinada regulación de distancia que va de 0, por ejemplo, a 10 metros o 15 metros, depende del sensor. Esto traspasa paredes. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una habitación de 5 metros, lo tengo que regular muy bien para llegar a los 5 metros, porque si no, voy a traspasar con la tecnología microondas y quizá pasa una persona del otro lado de la pared, que yo no la estoy viendo, y va a hacer soltar una alarma. Bien, acá vemos uno de los sensores que tenemos, sí, con este tipo de tecnología, también con los receptores incluidos. El rango de microondas es ajustable de 0 a 15 metros, ¿sí? Esto es muy sencillo de configurarlo, viene con su manualcito, es una o dos hojitas, depende del modelo, es muy sencillo, bien explicado de una manera fácil, total, así que no tiene mucha complicación a la hora de instalarlo. Viene con LED para hacer la prueba de caminata, ¿sí? Donde yo puedo ver si me está tomando el infrarrojo, con la luz verde, la luz amarillo, microondas y el estado azul, que sería el estado de alarma. Esto se puede configurar. Fíjense, grado 2. En este caso, seguimos con grado 2. Bien, acá tenemos otro modelo más, con doble tecnología de interior, ¿sí? De 0 a 15 metros también. Y llegamos a equipos con 3 detectores, que estos son los equipos que utilizamos para el exterior, ¿sí? Tenemos un sensor infrarrojo arriba, otro abajo y uno en el centro, microondas. La condición de alarma se dará cuando los 3 sensores detecten movimiento o microondas, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Si el detector de arriba y microondas detecta movimiento y el de abajo no se va a disparar la alarma. Lo mismo si detecta microondas y no infrarrojo. Y si tenemos las 3 condiciones, se va automáticamente a activar la alarma. Todo esto es configurable, ¿eh? Yo puedo desde el pin de alarma decir que solamente funcione con microondas, que solamente funcione con infrarrojo, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de cómo se vería con una protección volumétrica, con un ángulo determinado en una casa, ¿sí? Con 2 sensores. Recuerden, ven ahí cómo están colocados los sensores, uno al lado del otro. En el caso de microondas yo tendría que tener diferentes frecuencias entre uno y otro para que no se choquen. Y este mismo sensor nos permite también cambiarle la lente, que es lo que hablábamos antes, y hacer perímetros con el mismo sensor. Esto lo que nos va a hacer es, en el caso anterior llegábamos a 10 metros volumétrico con un ángulo de 90, y acá estamos con un ángulo más cerrado y nos permite llegar a 15 metros como si fuera una barrera infrarroja. Estos sensores no traen los soportes, ¿sí? Puede que los tengamos que utilizar, puede que no, ¿sí? Eso los soportes vienen aparte. Acá tenemos este modelo, que es el FP-XD-H10TT-AM, residencial y comercial, para mascotas de 25 hasta mascotas de 25 kilos. Fíjese el modo de instalación, que es de 1,5 metros a 2,4. En cada pin les va a decir a qué altura hay que colocarlo. Y fíjense, este sensor es de grado 3. Seguimos con otro que tiene cobertura hasta 12 metros, 35 kilos también. Tiene zumbador de testeo integrado, ¿sí? Además de tener los LED, yo puedo hacer con un sonido que cuando me detecta, yo puedo escuchar que me está detectando, ¿sí? Este sensor ya es el que podríamos utilizar para una entidad bancaria, un lugar que necesita mucha seguridad, ya que es de grado 3 y 4.
Bien, tenemos infrarrojos 360 grados. Esto nos permite una cobertura de 12 metros y se monta en el techo a una altura de 4 metros. Esto se utiliza mucho en mercados, en lugares, por ejemplo, donde abajo yo tengo góndolas. Entonces nos permite hacer que no nos obstruya la visión del pier. Un pier normal, si tengo góndolas, va a obstruir, no voy a ver del otro lado. En este caso se puede utilizar este tipo de piers. Tienen la misma tecnología que el resto, con las resistencias, los resistores integrados switchables, donde yo puedo variar de acuerdo a la central que tenga. Y luego tenemos detector de rotura de cristales, que a diferencia de otras marcas, también es 360 grados, lo cual yo podría tener con una cobertura de 8 metros, ¿sí? Cuadrados, lo cual yo podría ponerlo en el centro y si tuviera vidrios en diferentes ángulos, me los va a tomar. No tengo que apuntarlo directamente hacia el vidrio. Es una gran ventaja. Bien, esto ya hablamos. Y bien, llegamos a lo que es las entradas y salidas de alarmas de los equipos 7208 HQ HI K1. Fíjense que ahí, esto lo habrán visto seguramente en algunos equipos. Nosotros lo que tenemos, en este caso, en este modelo puntual, son 8 entradas de alarmas y 4 salidas de alarmas. Vamos a aprender qué es lo que podemos hacer con esta, vamos a dar ejemplos y aprender qué podemos hacer con estas entradas y salidas de alarma. Dijimos que con las entradas podemos poner PIR de alarma, ¿sí? En el caso de lo que estuvimos hablando de las resistencias fines de línea, en el caso de para colocar un sensor en un DVR no hace falta colocarle la resistencia fin de línea, ya que es un contacto seco, ¿sí? Lo único que va a necesitar ese equipo es que detecte un contacto y se cierre. Entonces yo con un PIR de alarma puedo hacer que el equipo me suene, que me mande un correo, que me mande una notificación al celular, que me abra la pantalla, una cámara determinada en la pantalla, ¿sí? Con un botón de pánico lo mismo, ¿sí? Y tengo las salidas de alarma. Las salidas de alarma yo las puedo activar con un relé, hacer, por ejemplo, que si detecta movimiento, se prenda la luz de mi casa por un determinado tiempo. Además de grabar, ¿sí? Puedo hacer determinadas acciones. Fíjense que ahí yo tengo A1, A2, A3, A4. Esas son las 4 salidas que tiene este equipo. Por lo tanto, si yo con el PIR de alarma me detecto movimiento, yo podría en el A1, ¿sí? Marcarlo y hacer que se prenda una iluminación, ¿sí? Durante un determinado tiempo. Con el botón de pánico lo mismo, podría elegir la A2, que si tocan el botón suene una alarma, ¿sí? O mande un correo a determinada persona. Con el magnético lo que puedo hacer es también, se abre una puerta y puedo decir, o se me abrió un cajón y puedo hacer que me manden alerta al celular que se abrió el cajón de mi escritorio, o puedo hacer que se abrió una puerta y que un domo PTZ se enfoque en esa ubicación, en esa puerta, para grabarlo. Y llegamos a lo que son las salidas de alarma, y yo acá pongo algunos ejemplos: hacer sonar una sirena, prender una iluminación, abrir el portón de la casa, ¿sí? Podría desarmar el llavero y hacer que activar una alarma. Supongamos que tuviera un tamper, que si alguien viene y me quiere abrir esa alarma, ¿sí? Automáticamente se prenda la luz de la casa, ¿sí? Todas son las cosas que yo puedo hacer con las salidas de alarmas. Bien, este es el relé que nosotros, el módulo que necesitamos comprar para ponerlo en un equipo de DVR o NVR. Fíjese, módulo de relé con acto acoplador. Yo le puse Gralf porque la marca es Gralf, ¿correcto? Para que tengan idea si lo quieren buscar para comprarlo, ¿sí? ¿Esto qué es lo que tiene puntualmente? Tiene 4 salidas, ¿sí? 4 salidas, que pueden ser, cada relé tiene normalmente abierto y normalmente cerrado. Cada uno en este caso soporta cargas de 10 amperes por canal. ¿Qué quiere decir? Que es como si fuera una llave de luz, ¿correcto? Yo puedo 10 amperes por llave.
Con esto puedo comandar luces de mi casa, el portón eléctrico, si quisiera, si tengo un motorcito pequeño de 10 amperes, hacer funcionar ese motor de 10 amperes, o si tuviera, a los que son electricistas, si tuviera un contactor, podría, no sé, hacer funcionar a distancia con mi celular, prender un motor de 380 volt. O sea que con este relé yo manejo el contactor y el contactor baja las 3 líneas y hace funcionar un motor, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver un poquito el circuito electrónico y quédense tranquilos que este video les va a llegar donde a ustedes les va a quedar la imagen de cómo conectarlo. Este es el circuito, básicamente es la forma de conectarlo, ¿sí? Donde esa plaqueta yo la voy a tener que alimentar con 12 volt, ¿sí? Y voy a poder, en todas las salidas, voy a poder colocar diferentes artefactos eléctricos. Es como si fuera una llave de luz, ¿sí? Lo que yo hago es, yo puedo a ese relé ponerle una fase de 220 volt y hacer que prenda la luz, como si fuera una llave, ¿sí? Tengan en cuenta esto, el módulo que ustedes compren tienen que tener módulo relé con opto acoplador. Esto es para proteger el equipo, ¿correcto? Si hay un cortocircuito detrás de esos relés, eso al tener el autoacoplador, lo que va a hacer es que no pase la corriente para el equipo al DVR o NVR. Si ustedes utilizan algún relé que no tenga autoacoplador, lo que puede pasar es que si tienen un cortocircuito, invalide la garantía porque les va a romper el equipo. Así que tengan cuidado, el relé que compren, que sea con esta función de optoacoplador. Acá lo vemos un poquito más en grande, cómo se conecta la plaqueta. Esto es lo que yo les voy a mandar, ¿sí? Les puedo mandar la grabación y si no, se contactan con su ejecutivo de cuentas y les mandamos el planito directamente con imagen. Este circuito que ustedes ven acá, ¿sí? Este circuito que ven acá, yo ya lo probé. Hay en la página de Security One, hay un video, ¿sí? Si entran a securityone.com.ar, van a ver un video donde yo muestro esto funcionando, ¿correcto? Así que quédense tranquilos, esto funciona perfectamente desde un celular, que ahora vamos a ver, ¿sí? Acá yo tengo otros 2 ejemplos que los bajé de internet, no es algo que yo haya probado, pero bueno, les voy a dejar estos 2 circuitos que encontré, que les puede servir, por ejemplo, para una detección de movimiento. Esto es una cámara que tiene entrada y salida de alarma. Ante una detección de movimiento, está haciendo sonar una sirena. Acá lo mismo, una cámara, les dejo otro circuito para que lo tengan, que lo que está haciendo es que al detectar movimiento de la cámara, prende una luz estroboscópica. Recuerden que la cámara tiene que tener en ese caso entrada y salida de alarma. Bien, ahí les muestro dónde configurar, ¿sí? Lo que es la parte de entradas alarmas. Ahí vemos evento básico, entradas de alarma, ¿sí? Ahí tengo que configurar, tengo que habilitarlo, ahí tengo una de las, siempre hay que habilitarla, la entrada de alarma, y tengo que poner también los horarios que yo quiero que esto funcione, ¿verdad? Y le puedo poner, ahí donde dice nombre de alarma, ¿sí? Le puedo poner un nombre determinado para que me aparezca en el celular. Entonces, cuando yo mire mi celular, me va a aparecer el nombre que yo le haya colocado a esta entrada de alarma. Me va a aparecer en el celular. Ahora lo vamos a ver. Y una vez que yo tengo estos parámetros, le tengo que decir qué quiero que haga cuando detecte movimiento o cuando haya algún evento, esa entrada de alarma. Entonces, la entrada de alarma le voy a decir que me mande una notificación, ¿sí? Yo le puedo decir que sobre ese evento de entrada de alarma me haga accionar la salida de alarma, que sería en este caso el relé. ¿Qué quiere decir? Si yo a la entrada de alarma le pongo un PID y digo que cuando detecta movimiento
me accione la salida de alarma, en este caso, como se ve en el ejemplo, en la número 2. En la número 2 lo que voy a hacer es conectar la iluminación de mi casa y cuando yo detecte con el PIR, cuando el PIR detecte, se va a activar el relé y va a prender la luz de la casa. ¿Sí? Activación de grabación, preset, eso, bueno, en el caso de que quieran grabarlo. Importante, siempre en los horarios, ¿sí? Configurar para que esto no falle. Siempre recuérdense de guardar. Y estamos en lo que es las salidas de alarma. La salida de alarma, yo ahí fíjense que pongo el nombre luz pasillos. Esta en la salida de alarma, en la salida de alarma, este nombre es el que me va a aparecer en el celular. Desde acá lo configuro, en la salida de alarma. ¿Sí? Y si ustedes ven ahí, en el A2, yo le puedo poner la cantidad de tiempo que va a funcionar esa salida de alarma. Quiere decir que si yo en esa salida de alarma, la 2, tengo un relé que me va a prender una luz, le voy a decir si esa luz va a estar prendida por 10 segundos, por 30 segundos, por 5 minutos, por 10 minutos, o abajo de todo tiene la configuración manual. Yo le puedo poner que esté prendida durante 3 horas. ¿Correcto? Esto más allá de mandar todos los eventos que puede mandar, ¿no? Eventos, avisos, etc. Yo puedo hacer con la salida una determinada acción. Bien, acá vemos desde el soft, tanto desde el Heat Connect como desde el IBMS de la PC, ¿sí? Cómo nos va a aparecer en el celular. Fíjense que ahí dice luz de living, yo le puse a las 4 salidas, le cambié el nombre, puse luz living, alarma sirena, luz patio, portón de entrada. Entonces, yo vengo al celular con un botoncito que ven ustedes ahí, touch, lo muevo y lo que hago es prender la luz de mi casa. No hace falta que se dispare una alarma, yo puedo configurarlo que en determinado evento funcione la salida de alarma, pero también puedo configurarlo desde el celular, yo puedo activar, ¿sí? Activar ese evento desde el celular. Entonces puedo hacer que suene una sirena en mi casa, prender las luces del patio, todo desde el celular. Lo mismo en la imagen de la derecha, desde el IBMS 4200 que se utiliza, es el software cliente que se utiliza en la PC. Bien, cuando nosotros entremos al celular, a la aplicación de Heat Connect, a la derecha de todo nos vamos a encontrar con ese botoncito, ¿sí? Si yo aprieto sobre ese botoncito que ustedes tienen ahí, ¿sí? Lo que va a hacer es que me va a desplegar ese panel con todas las salidas de alarma. Y desde ahí yo voy a poder apretar un botoncito y voy a poder comandar la luz que yo quiera, dice. Entonces, para aprender, fíjense esto, atención, para usar esta función los puertos de ruta tienen que estar abiertos. El 8000, en el caso que utilicen el 8000, algunos el 8001, depende del puerto que utilicen, tienen que estar abiertos los puertos. El 554 y en este caso yo como ejemplo puse el 8000. ¿Sí? Desde acá, si los puertos están cerrados, esta luz, esto que ven acá abajo a la derecha, va a aparecer así, en gris. Va a aparecer en blanco, como en este caso, cuando estén abiertos los puertos. Ténganlo en cuenta a la hora de probar esto. Ahí se van a dar cuenta si está todo bien, ¿sí? O falta hacer alguna apertura de puertos. Entonces, de esta manera, si yo aprieto ahí, me va a traer automáticamente lo que estábamos viendo antes, ¿sí? Que es esta figura de la izquierda, donde yo puedo desde ahí prender y apagar una luz, activar una sirena, etc. Bien, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, me van comentando a ver si lo podemos evacuar. Marcelo, la aplicación IBMS 4200, a diferencia de la de Heat Connect, es que la aplicación IBMS 4200 se utiliza en una PC para poder visualizar las cámaras. Y el Heat Connect se utiliza desde el celular.
Nicolás, la aplicación IBMS 4500 ya se aconseja no instalarla, ¿sí? No colocarla más. ¿Por qué? Porque ya no tiene soporte, hay que utilizar siempre el Hip Connect.